Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla, el profesor Damián Mazucán Sopla de la sede San Juan de Lurigancho. Hago extensivo mis saludos a cada uno de ustedes y sus familiares, tanto en la sede colonial, San Juan de Lurigancho y Caraballo. En esta oportunidad, a través de este video, desarrollaremos unas aplicaciones matemáticas. Para eso, aquí nuestros desempeños. La primera competencia resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre, cuyos desempeños son resolver problemas haciendo uso de tablas y gráficos estadísticos, realizando interpretaciones y planteando recomendaciones en función a resultados obtenidos en el proyecto de la unidad y otras situaciones cuyos planteamientos tienen sustento matemático. 2. Plantea conclusiones a partir del análisis e interpretación de sus resultados obtenidos, a partir de los cuales plantea también recomendaciones. Segunda competencia, resuelve el problema de cantidad. Expresa su comprensión sobre el porcentaje como resultado de aplicar el tanto por ciento a una cantidad. Asimismo, relaciona este procedimiento con información en tablas y o gráficos estadísticos. El mensaje del bimestre: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Bien, demos inicio al desarrollo de las situaciones planteadas. El primero, los riesgos del uso inadecuado de las redes sociales. En una encuesta aplicada a estudiantes del nivel secundaria con la finalidad de conocer sus opiniones sobre cuáles son los principales riesgos del uso inadecuado de las redes sociales, se obtuvo los siguientes resultados. El 36% opina que el principal riesgo es el ciberbullying, el 24% opina que el riesgo principal es la estafa cibernética, 28% manifiesta que el mayor riesgo es la exposición pública de los datos personales, mientras que los 24 estudiantes restantes opinan que el principal riesgo es la adicción a las redes sociales. A partir de esta información planteada, te piden responder. Elabora 2 tipos de gráficos estadísticos y justifica por qué su importancia. B. Elabora 2 interpretaciones a partir del gráfico estadístico. C. ¿Qué tanto por ciento más opinan que el riesgo principal de la exposición pública de los datos personales en relación a los que plantean que el riesgo principal es la adicción de las redes sociales? ¿A cuántos encuestados corresponde dicha diferencia? Bien, entonces comencemos a desarrollar. En la primera parte, ¿de qué trata? Ya sabes, trata de recoger la opinión de los estudiantes, dice de nivel secundaria, respecto al principal riesgo sobre el uso de las redes sociales, ¿sí? Para ello aplican una encuesta. ¿Cuáles son los datos? Los datos la identificamos de esta manera, ¿sí? Ciberbullying, 36%, estafa cibernética, 24%, exposición pública de los datos personales, 28%, y la adicción a las redes sociales, 24 estudiantes, ¿no? Son los resultados que se obtienen, como nos dicen a través de la encuesta. ¿Qué nos pide? Son las preguntas que ya hemos leído también al inicio, que están aquí, y la volveremos a leer cuando ya iniciemos el proceso de resolución nuevamente, ¿sí? Ahora sí, ¿qué estrategia o procedimientos vamos a hacer uso? Organizar los datos obtenidos en una tabla de frecuencia, pero para eso también debemos calcular el número de encuestados, porque esa es una cantidad que no la conocemos. Elegimos los gráficos apropiados y responderemos también las preguntas planteadas. Dentro del proceso de operacionalización diremos lo siguiente, pues, ¿no? Considerando que la situación planteada, los gráficos a elaborar serían un gráfico de barras y un gráfico circular. Y aquí nos hablan de una proporcionalidad. También hay un término incluso de los restantes. Eso me indica que el total debe darme sí o sí el 100%, ¿no? Previo a ello, debemos de conocer el número total de encuestados y además conocer las frecuencias absolutas, ya que para el gráfico de barras generalmente se usa esta información. Bien, aquí tenemos. En esta tabla hemos distribuido los datos que teníamos en el problema. Hay una serie de datos que nos dan mediante el tanto por ciento. Hay otra parte que nos dan mediante la frecuencia absoluta. Tenemos que completar para así poder continuar el desarrollo. No sabemos cuántos encuestados hay en total. Eso hay que tenerlo muy en claro. Por eso lo hemos llamado N. Entonces, tenemos que identificar primero el total y diremos lo siguiente. Si sumamos las frecuencias relativas porcentuales, recuerda, debe darme 100%. Si sumamos estas frecuencias relativas porcentuales, vas a ver que te da ¿cuánto?
88%, ¿verdad? ¿Y cuánto me falta para 100%? Me faltaría 12%, así es. ¿Eso qué significa? Me falta 12%. Significa que este 24, que está en frecuencia absoluta, debe de ser el equivalente al 12% de la cantidad que desconozco, de la cantidad n. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? 24 igual al 12% de n. Con esto buscamos encontrar en primer lugar la cantidad total. Despejamos n, recuerda, el 100 pasa a multiplicar, el 12 pasa a dividir y concluimos que n vale ¿cuánto? 200, ¿no? Es decir, hay 200 personas. Y observamos ya en la tabla, en la columna de las frecuencias, recuerda la suma total, en este caso sería 200, de los cuales ya tengo 24. Quiero saber cuántos son los demás. Entonces, como ya sabemos cuánto es el total, simplemente establecemos esta relación, ¿no? 36% de, ¿cuánto? De 200, así es, de esta manera. ¿Y cuánto es 36% de 200? Eso es 72. De la misma manera para el siguiente, 24% de 200. ¿Cuánto es eso? 48. 28% de 200. ¿Cuánto es eso? 56. Ahora, si sumamos estas cantidades, puedes comprobar que efectivamente te da 200, ¿verdad? Ahora sí, continuemos. Y ya podemos responder las preguntas. Elaborar dos tipos de gráficos estadísticos, nos dice, ¿no? Ahí está nuestra tablita y aquí está nuestro gráfico de barras, ¿sí? Y a partir de eso también podemos generar un gráfico circular que habíamos planteado. Nos decían que planteemos su importancia. Recordemos, el gráfico de barras nos permite visualizar y comparar cantidades. La altura de cada barra es proporcional a su frecuencia absoluta. Yo puedo comparar de manera directa estas cantidades, estas frecuencias. Aquí no estoy presentando porcentajes, sino frecuencias absolutas, ¿sí? Mejor dicho, cantidades. El gráfico circular nos brinda una información porcentual, como podrás ver, 36%, 24%, y lo cual es muy usado dentro del proceso de investigación. De allí también su importancia. B. Elabora dos interpretaciones a partir del gráfico estadístico. Veamos entonces, para el gráfico de barras, como decíamos, nos permite comparar. Podemos plantear, por ejemplo, los que opinan que el principal riesgo del uso inadecuado de las redes sociales es la estafa cibernética, ¿sí? Es 8 menos, dice, 8 menos de los que opinan que el principal riesgo es la exposición pública de los datos. Aquí vamos a activar nuestra plumita. Estamos haciendo, si te das cuenta, la comparación de estas dos frecuencias, ¿verdad? El que sigue. La mayor parte de los encuestados plantea que el principal riesgo del uso indebido de las redes sociales es el ciberbullying. Aquí no hemos hecho la referencia de una frecuencia en específica, sino estamos analizando simplemente el gráfico y a partir de eso estamos planteando una conclusión. Veamos en el gráfico circular y las interpretaciones, las que están arriba, las podríamos plantear también aquí de esta manera. La diferencia porcentual entre los que opinan que el principal riesgo del uso indebido de las redes sociales es el ciberbullying, acuérdense, esta parte es de ciberbullying, ¿sí? Y los que opinan que es la adicción a las redes sociales está por acá. La diferencia, me dice, ¿cuánto es? Es de 24. ¿Cómo lo calculas? Resta, ¿no? 36 menos 12% te da 24. Puedes plantear también que el 24% de los encuestados manifiestan que el principal riesgo es la estafa cibernética. Entonces, podemos hacer interpretaciones haciendo uso de un solo dato o también estableciendo relaciones entre uno o más datos. La C. ¿Qué tanto por ciento más que opinan el riesgo principal es la exposición pública de los datos personales en relación a los que plantean que el riesgo principal es la adicción a las redes sociales? Dice, ¿cuántos encuestados corresponde dicha diferencia? Veamos entonces aquí de qué se trata. La diferencia porcentual. Identifiquemos primero exposición pública de los datos
personales, es de color amarillo, ¿verdad? Está aquí. Luego, la otra parte hace referencia a ¿qué? Adicción a las redes sociales. ¿Cuánto es? 12%. Ahí está. Pero como me piden la diferencia, entonces lo único que hay que hacer es restar. ¿Cuánto es eso? 16%. Muy bien, entonces a la respuesta a la primera parte de esta pregunta diríamos pues que los que opinan que el riesgo principal es la exposición pública de los datos personales es el 16%, ¿cierto? Más respecto a los que opinan el riesgo principal es la adicción de las redes sociales, es decir, lo que estamos haciendo es 12 más 16% me da 28, pero eso lo calculo mediante la sustracción, porque allí es donde calculamos la diferencia. Muy bien. Asimismo, hay una segunda parte de esta pregunta a contestar. ¿Cuántos encuestados corresponde dicha diferencia? Aquí podría calcular 16% del total, ¿no? Pero estoy trayendo, nuevamente estoy insertando el gráfico de barras para centrar la atención en el texto que me dice. Si se dan cuenta, es exposición pública de los datos personales. ¿A cuánto equivale eso? Ya en frecuencia absoluta, 56. Asimismo, me hablan de ¿qué? De adicción de las redes sociales. Mira, adicción de las redes sociales. Eso en el gráfico de barras es equivalente a 24. O sea, esa diferencia lo podemos encontrar a partir del gráfico de barras, 56 menos 24. ¿Cuánto es eso? 32. O lo podrías calcular aplicando también tu 16% de 200. ¿Cuánto te saldrá? También te lleva al mismo resultado. Entonces, el 16% corresponde a 32 encuestados. Ahí está. Una siguiente situación trata de la distribución de los ingresos familiares. Dice así, en la familia Ruiz trabajan papá y mamá. A causa de la pandemia, los ingresos del papá se redujo considerablemente y por ello entre los dos tienen un ingreso familiar mensual de 3,600, ¿sí? Los cuales lo distribuyen según muestra el gráfico. ¿Sí? Si los ingresos de la mamá representan las 3/4 partes de los ingresos mensuales como familia, te preguntan, ¿cuánto es el ingreso mensual de papá y de la mamá respectivamente? ¿Cuánto gastan en educación? ¿Cuál es la medida de la amplitud del sector correspondiente a gastos en alimentación? Te están pidiendo este ángulo de acá, te están pidiendo entonces ¿cuánto gastan en educación? Te están pidiendo este sector, ¿cierto? Entonces, veamos. En el proceso de resolución, ya sabes que el problema trata, ¿no? De cómo están distribuyendo el ingreso mensual de la familia Ruiz, más aún en este contexto de pandemia. ¿Qué datos disponemos? El ingreso mensual de la familia, que es 3,600, el ingreso mensual de la mamá, que son las 3/4 partes de 3,600, y la distribución mostrada en el gráfico, claro está. Ahora respondemos las preguntas. ¿Cuánto es el sueldo del esposo y de la esposa respectivamente? Sabes que el sueldo total es 3,600, ¿cierto? Vamos a insertar esta tablita. Mamá dice los 3/4 de 3,600 según la información. Entonces, si el sueldo de mamá es las 3/4 partes de 3,600, el de papá será 1/4, ¿cierto? La parte que queda de 3,600. Realizando esa operación, como queremos saber cuánto es el sueldo de cada uno, simplemente vamos a obtener lo siguiente. Aquí serían 2,700, ¿sí? Recuerden, simplificamos, o y si no multiplicamos y dividimos entre 4, igual aquí también. Y en el caso de papá, ¿cuánto sería? Sería 900, ¿correcto? Eso debido, dice, a la época de la pandemia. Respuesta, el ingreso mensual de la mamá es 2,700 soles y el de papá 900 soles. Ahora, para responder las preguntas A y B, insertamos el gráfico. Sería B y C, ¿verdad? Aquí tenemos los gráficos. Recuerden, alimentación, vestido, educación y otros gastos, ¿cierto? Veamos la pregunta B. ¿Cuánto gasta en educación? Me dicen, ¿cierto? ¿Cuánto gasta en educación?
Veamos, educación es el 25%, pero es el 25% de qué, chicos? De 3.600, es decir, sería un cuarto de 3.600. Recuerden, 25% es la cuarta parte, entonces sería 900. Por lo tanto, en educación, ¿cuánto gasta? 900 soles. La otra pregunta, ¿cuál es la medida de la amplitud del sector correspondiente a los gastos en alimentación? Esta es la parte que me están pidiendo, pero para eso debes de recordar que el total es el 100%. Entonces, ¿qué tanto por ciento corresponde a alimentación? Fíjate, 30 más 10, 40, más 25 serían 65%. ¿Cuánto me falta para 100%? Me falta 35%, es decir, para alimentación le corresponderá pues el 35%, ¿verdad? Y con esa información ya podemos responder esta pregunta. 35% de 360 grados. Ahora sí, recuerda, estamos buscando la medida de esta amplitud correspondiente a alimentación. Y como sabes, todo completo se asume que es 360 grados. Entonces nos preguntamos, 35% de 360, ¿cuánto es? Desarrollamos, sí, de esta manera, ya lo sabes, y obtenemos que eso corresponde a ¿cuánto? A 126 grados. Por lo tanto, ya podemos responder, ¿no? La medida de la amplitud del sector correspondiente a los gastos en alimentación es de 126 grados. Muy bien, de esta manera ya estamos terminando los videos correspondientes a esta semana y desde luego me despido también una vez más deseándoles mucha salud, tanto a ustedes como a sus familiares, desde ya pidiéndoles también cuidarse bastante y nos estaremos encontrando ya en el transcurso de la siguiente semana. Muchos saludos a todos.